Muy bien, entonces vamos a iniciar. Bueno, aquí tenemos algunos datos de la estructura que estamos analizando, ¿no? Dijimos que es una estructura del tipo B o del grupo B, que es un edificio de oficinas de 3 niveles, ¿no? La columna que vamos a analizar es la columna C2, que vimos en su programa del ETAPS, donde la columna era de 25 por 25, ¿no? Era una de las columnas centrales, donde la carga muerta que estamos analizando en este caso sería de 32.09 toneladas y una carga viva máxima de 10.90, ¿no? Únicamente ahorita vamos a trabajar con la primera combinación de carga, que sería cargas gravitacionales. Dijimos que el concreto iba a ser de un F'C de 250 y vamos a ocupar acero de refuerzo de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? O sea, los datos en cuanto a la estructura. Ahora, en cuanto al estudio de mecánica de suelos, por ahí revisé un estudio de mecánica de suelos de uno de sus compañeros que me envió para revisión, y de ahí saqué los siguientes datos. La cohesión que ocuparon fue de 2 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. El peso volumétrico del suelo es de 1.85 toneladas fuerza sobre metro cúbico y el ángulo de fricción calculado es de 30 grados, ¿no? Profundidad de desplante, esta sí ya fue propuesta mía, de 1.50, y vamos a ocupar un factor de resistencia de 0.35 si ocupamos la NTC, ¿no? De cimentaciones. Okay. Entonces, ya en los datos, vamos a abrir entonces su hoja de cálculo. Para comenzar a programar, vamos a ocupar lo que ya hicimos en la unidad número 1, solamente lo vamos a complementar ahorita un poco más respecto a la presión del suelo, que se va a ejercer no solamente de la carga, sino también del peso propio de la cimentación, más el peso del relleno, ¿no? Que lo estimábamos como un 8% la clase pasada, ¿no? De manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces vamos a abrir. Febrero. Cimentaciones, si fue de la unidad 1 todavía, ¿no? 8 CD, unidad 1. Estado límite de falla. Okay. NTC, pues lo primero que tenemos que hacer es la revisión, ¿no? De mecánica de suelos para proponer las dimensiones en planta de la zapata, ¿no? Eh, el- la cohesión era de 2, ¿no? 2 toneladas fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Luego el peso volumétrico era de 1.85, me parece. Vamos a ver. Era de 1.85. Vamos por acá. 1.85 toneladas fuerza sobre metro cúbico. Y el ángulo de fricción me parece que era de 30 grados, ¿no? 30 grados. Profundidad de desplante propuesto, yo dije que era unos 50. Vamos a ver si con eso es suficiente. Obviamente, pues aquí tendremos que ver la estratigrafía, ¿no? Lo que suponemos es que el estrato donde voy a desplantar es lo suficientemente, o tiene un espesor suficientemente grande como para poder desplantar ahí la estructura, ¿no? Inicialmente, pues dejamos estos valores de 1.40, ¿no? Se calcula ya la profundidad o la presión vertical total. Vamos a despreciar también el efecto de nivel de aguas freáticas. El programa ya hace esta parte del cálculo, ¿no? Factor de resistencia, punto 35, lo dejamos igual. ¿Okay? Y aquí tendríamos dos opciones, ¿no? Aquí vamos a cambiar la nomenclatura, vamos a ponerle un subíndice a la capacidad resistente por cohesión, control guión para ponerle que este es de cohesión, y control guión para saber que este es de, bueno, control guión F para saber que esta es la ecuación de fricción. Si revisamos, pues obviamente rige más la fricción, entonces podemos considerar que el suelo es puramente friccionante y ocupar la ecuación de la capacidad eh, reducida del suelo de la parte friccionante, ¿no? Okay. Muy bien. Ahora vamos a ver las cargas. Estas eran las cargas que trabajamos en el último ejercicio, pero vamos a ver cuáles quedaron una vez que corrimos el ETAPS. Vamos a ver. Ya los coloco aquí. De 32.09. Okay, será de 32.09 toneladas fuerza y la carga viva máxima de 10.90, ¿no? Vamos por acá. Seguramente aquí analizamos una columna interior, pero no la que está mero en el centro, ¿no? Que tiene más carga. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces aquí vamos a tener que desglosar un poquito más esta parte de la sumatoria de cargas que van a bajar a la cimentación, o que van a estar en contacto con el terreno, ¿no? Esta parte aquí fue una aproximación del 8% de la carga muerta más la carga máxima, ¿no? Entonces ahorita lo podemos hacer de una manera un poco más desglosada. Entonces aquí vamos a ponerle cargas, ¿está bien? Vamos a ponerle negritas, formato de texto. Ok, entonces vamos a ponerle aquí, vamos a dividir las cargas. Control T para texto, permanentes. Luego vamos a hacer una copia de esto.
cargas variables. Okay. Vamos a mover esta, la carga muerta, que es la permanente, la carga variable, que sería la carga viva máxima en este caso, y faltaría lo del peso propio, ¿no? Vamos a poner control T, peso propio. Okay. Para el peso propio requerimos del espesor del elemento, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estimarlo con base a la longitud que propusimos de la cimentación, aunque todavía no hacemos nada. Si lo proponemos como el 20% del ancho de la cimentación, ¿de cuánto nos quedaría? 1.4 por 0.20, ¿cuánto les da? 0.28. Ok, vamos por aquí. H, propuesta de 0.28. Vamos a dejarlo de 28 centímetros, ¿no? Vamos a proponerlo de 30 o bajarlo a 25, ¿no? Pues vamos a dejarlo en 30 centímetros. Esta es una primera propuesta, ¿no? Esto vamos a ver si es lo suficientemente óptima para poder diseñar o poder reducirse un poco, ¿no? Porque pues, puede ser que esté muy sobrada, ¿no? Ahorita con estas dimensiones, pues vamos a proponerlo así. ¿Ok? Entonces, el peso propio va a requerir del peso volumétrico del material, ¿no? Entonces, podemos poner una nota acá, control T, eh, para el peso del elemento. Se tomará el peso volumétrico como volumétrico vamos a ocupar, ¿no? Concreto. Y aquí vamos a poner el peso volumétrico del concreto. ¿Cuánto es el peso volumétrico del concreto? Vamos a ponerle G, control G, gamma del concreto, control guión C. Peso volumétrico del concreto, 2400. 1400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, ¿no? Aquí podemos calcular, bueno, aquí que me quedó un exponente de más. Ahí está. Ya me lo reconoció porque está en azul. Y vamos a ponerlo acá. Peso propio, pues va a ser, vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, P, subíndice P minúscula, 2 puntos. Y sería igual al espesor. Y para que sea un volumen tiene que ser por el área, ¿no? En este caso sería el área de la cimentación. Ya la calculamos acá arriba, no, ¿verdad? No la hemos definido. Vamos a ponerla, o vamos a definirla un poco más arriba en datos del cimiento. Ok, área. AZ para el área de la zapata va a ser igual a B por L en este caso, ¿no? B por L. 1.96 metros cuadrados, ¿no? Entonces, vamos a poner acá por el área de la zapata por el peso volumétrico del concreto, ¿no? Que sería G control G, subíndice C, y eso nos va a dar toneladas de fuerza, 41 toneladas, ¿no? El peso del elemento con las dimensiones que yo propuse de 1.40 por 1.40, ¿no? Y un espesor de 30 centímetros. Ok, ahora el peso del relleno, ¿cuánto sería el peso del relleno? ¿O cómo lo podemos estimar? Pues a la profundidad de desplante habría que descontarle el espesor del elemento, ¿no? Eso lo multiplicamos por el área del cimiento y después, en lugar de multiplicarlo por el peso volumétrico del concreto, lo multiplicaríamos por el peso volumétrico del suelo. Entonces, peso del relleno, o no sé, qué nomenclatura quedaría mejor. A ustedes ya le pueden colocar el que quieran. Lo importante es que lo definí antes, ¿no? Peso del relleno como PS va a ser igual a profundidad de desplante menos el espesor del elemento. Menos el espesor del elemento. Y eso lo vamos a tener que multiplicar por el área de la zapata, ¿no? Todo eso por el peso volumétrico del suelo. Lo llamamos gamma nada más, ¿no? Vamos a ver. Bueno, al menos no me marcó Roxy, gamma nada más le pusimos. Ok, vamos a ver cuánto es eso. Okay. Más fuerza.
Pues ya tenemos todas las cargas verticales. Eh, para calcular la sumatoria de cargas, pues la carga muerta sería por 1.3, la carga viva máxima por 1.5 y sería agregarle el peso propio, ¿no? Chequen más o menos si le estimamos bien con el 8%. Ahorita nos da 61.506. Entonces hay que sumarle aquí más el peso propio más el peso del relleno, que le llamamos P sub S, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? De hecho, es un poquito más grande, ¿no? A lo mejor el 10%, en este caso, así como lo propusimos, sería un poco más cercano al peso del relleno más el peso del cimiento, ¿no? Si recuerdan, eso fue una propuesta rápida para estimar el resto del peso que estaba actuando sobre el suelo, ¿no? Que era no solamente la carga viva y la carga viva máxima, sino el peso del elemento más el peso del relleno. Entonces ya tenemos la sumatoria de fuerzas. Bueno, esta área ya la tenemos definida antes, la podemos quitar. Ahora vamos a ver cuánto sería el esfuerzo. Hay que definir como área de la zapata, ¿no? El esfuerzo sería de 32.566 toneladas fuerza sobre metro cuadrado con esa área de 1.40 por 1.40. Ahora, en cuanto a la resistencia, la que vamos a ocupar es la de la ecuación de suelo puramente friccionante, ¿no? Entonces aquí le vamos a cambiar. R le vamos a asignar el valor de la ecuación del suelo friccionante. Y por ejemplo soporta 36, ¿no? Okay. Conclusión, aquí dice que no cumple. Bueno, me está detectando un error en la variable R. ¿Por qué? Vamos a ver. Ah, es que área de la zapata no está definida, ¿no? Okay. Ahí ya cumple, ¿no? ¿Para qué también está cumpliendo? ¿O qué tan eficiente es la solución? Podemos hacer un cociente entre lo que se manda contra lo que resiste, ¿no? ¿Okay? Entre más cerca estemos de 1, pues va a ser una propuesta más eficiente. Entonces vamos a hacer el cociente del esfuerzo actuante sobre lo que resiste el suelo, ¿no? Vamos a evaluarlo. Es muy cercano a 1.902. Podemos hacerlo más eficiente, pues no sé, podríamos proponer un espesor menor, ¿no? A lo mejor de 25 para empezar. Y reducir las dimensiones. 30, 1.30 por 1.30. Vamos a ver. Con eso ya no cumple, dice, ¿no? Pero ya no cumple. Entonces sí tiene que ser de 1.40, ¿no? 40 por 1.40. Ok, con el 25 de espesor sí cumple, ahí cumple, ¿no? Pues básicamente no se modificó mucho. Ok, 32 y 36. Muy bien. Esto lo podemos dejar como un área oculta, por ejemplo, para que no se vea todo el proceso. Para insertar un área oculta, nos vamos aquí donde dice documento. Hay una opción que dice área, y en esta parte de área, esa área la puedo contraer, es decir, como quitarle, como minimizar la pestaña, y esa parte de programación, por ejemplo, la puedo ocultar. Y ya la minimizo, por ejemplo, ¿no? Y nada más quiero que aparezca ahorita el resultado de la conclusión y qué tan eficiente es la propuesta que tengo ahorita, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un primer predimensionamiento. Ahorita en el desarrollo hay que ver si la propuesta del espesor que hicimos cumple o hay que incrementarla. Ahorita la bajé para ver si se incrementaba la eficiencia de la propuesta en planta de la cimentación, pero aparentemente no le modificó gran cosa, ¿no? Me parece que seguía en punto 9, ¿no? No hay cambio significativo. Okay. Lo que sí redujo fue el peso propio del elemento, ¿no? Pero se incrementó el peso de relleno. Uh-huh. Ahora impacta más el peso propio, ¿no? Porque el peso volumétrico del concreto es de 2400. Muy bien. Okay. Bueno, esta es una propuesta, ¿no? Inicial. Okay. Agregamos espesor y básicamente ya, ¿no? Uh-huh. Cambiamos las propiedades del suelo. Lo demás ya lo tenemos programado. Definimos que íbamos a ocupar la ecuación de puramente friccionante. Y no sé si les dan los mismos resultados para que lo puedan checar antes de continuar a la parte ya de el diseño estructural. ¿Sí? A ver, chequenlo, los que lo van haciendo más o menos. O los que lo van haciendo en Excel también. O en la calculadora, no importa, pero vayan checando esos resultados.
¿Sí les dan? Disculpe, Inge, Dígame. ¿qué ¿Podría ir a datos los cambió datos al inicio? iniciales? ¿Datos Ajá. iniciales? Ok. Bueno, aquí hay que cambiar la unidad, ¿no? Para ser consistente con todo lo que más estamos haciendo. Unidad fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Puede ir bajando, por favor? Sí, sí, sí. NQ, N gamma es un elemento cuadrado, ¿no? Es una zapata cuadrada. Entonces, F gamma es 0.6. Factor de resistencia es una captura. En este caso definimos como 0.35. De las dos ecuaciones que tenemos para determinar la resistencia del suelo, vemos que da mayor la ecuación de friccionante, entonces vamos a elegir esa resistencia. Y lo que ya hicimos un poquito más aquí fue el desglose de la carga que baja, ¿no? Se estaba estimando el día de ayer como un 8% de la carga muerta más la carga viva máxima, ¿no? Entonces aquí, para este caso, era cerca del 10%, ¿no? Lo que sería relleno más el peso del elemento, ¿no? Okay. Sí, me da lo mismo, Inge. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya vimos que con 1.30 ya no pasa, ¿no? Con 1.30 ya no cumplimos. Vamos a ver si con 1.40 por desempeño, pues ahí se incrementa un poco mejor, ¿no? Ahora la profundidad de desplante propuesta va a ser de 1.40 con dimensiones en planta de 1.40 por 1.40, ¿no? Vale. Bueno, ya que hicimos la parte de mecánica de suelos y propusimos ya las dimensiones en planta de la zapata, lo que sigue es el proceso de revisión estructural. Okay, entonces vamos a poner aquí el control T, en mayúsculas, formato de texto, negrita, un poquito más grande, así lo subrayamos. Okay. Entonces lo primero que vamos a hacer es la revisión por cortante. Okay, entonces vamos a poner acá, inciso A, por ejemplo, contexto, control T, cortante. Y cortante lo vamos a revisar por dos tipos de falla, ¿no? Una en una dirección y la otra en dos direcciones. La primera, que es por tensión diagonal, se va a analizar como si fuera un elemento ancho, y en la segunda condición, en dos direcciones, se revisaría por penetración o punzonamiento. Entonces vamos a ver qué dice la norma respecto a la revisión por cortante, ¿no? Y vamos a recordar un poco el plano de falla o el eje de falla para esta consideración. Entonces vamos a ver un poquito la presentación ahorita del PowerPoint. ¿Me avisan si ya se ve? Muy bien. Ya se ven las dos revisiones por cortante, ¿verdad? En el Ya, Paint, Inge. Sí, en el PowerPoint. Ok, muy bien. Bueno, aquí tenemos la vista en planta de la zapata y aquí tenemos una vista frontal. Vamos a definir algunas dimensiones en planta de esta zapata. Vamos a definir las dimensiones de la columna como CX y CY, ¿no? Dimensión de la columna en dirección X, dimensión de la columna en dirección Y. Ahora los lados de la zapata. Longitud en dirección X y longitud en dirección Y, ¿no? Entonces podemos analizar esto como si fuera una viga en voladizo, dijimos, ¿no? Vamos a ver una viga en voladizo que esté en dirección X, ¿no? Longitud del voladizo en dirección X, y si lo vemos desde este lado, también vamos a tener el análisis de una viga en voladizo, ¿no? Nada más que sería una longitud de voladizo en dirección vertical. Como es una zapata cuadrada y es una columna cuadrada, lo que yo analice en una dirección va a ser exactamente lo mismo para la otra, ¿no? Por el hecho de tener columna cuadrada y zapata cuadrada. Cuando hay zapata rectangular,
hay que revisar las dos direcciones, y cuando hay una columna que no es cuadrada, también habría que revisar la condición más desfavorable, ¿no? ¿Okay? En este caso, vamos a partir del análisis en dirección X, que sería exactamente lo mismo que dirección Y, por tener una zapata cuadrada y una columna cuadrada. ¿Okay? Lo que vamos a empezar a identificar es el cortante que va a estar actuando en el plano de falla por tensión diagonal o en una dirección, para revisar el peralte propuesto. Y después hacemos la misma, bueno, no la misma, hacemos la revisión también por cortante, pero ahora en dos direcciones. Y aquí, si se dan cuenta, el área de contacto o la presión que va a generar ese cortante es diferente a la que suponemos cuando analizamos en una dirección, ¿no? En este sentido, el plano de falla para tensión diagonal se encuentra a un peralte efectivo de distancia del paño de la columna, ¿no? Entonces, en la vista frontal podemos ver que va a fallar de esta manera por tensión diagonal, y suponemos que la carga o la presión que va a generar esa falla va a ser la que está aquí sombreada como en rojito, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la carga que se está ejerciendo en esta región sombrada? Pues si ya tenemos la presión de diseño y tenemos el área de esta región sombrada, ya podemos calcular cuánto vale el cortante de diseño, ¿no? Por tensión diagonal. Para poder definir, por lo tanto, el área, pues necesitamos conocer esta distancia, ¿no? Esta longitud. Aquí la llamé L'V, ¿vale? Para calcular esa longitud, pues sería a la longitud en X restarle la longitud de la columna en dirección X, y eso dividido entre 2, ¿ok? Con lo cual tendríamos esta distancia, ¿no? ¿Okay? Esta distancia sería longitud en X menos la longitud de la columna en esa misma dirección sobre 2. Pero como lo que estamos buscando es esta L'V, lo que le vamos a restar es el peralte efectivo, que es donde suponemos está el plano de falla, ¿no? Entonces, por eso aquí está el menos D. ¿Okay? Entonces, para calcular la presión de diseño, es decir, lo que está actuando bajo la zapata, pues vamos a dividir la carga de diseño entre el área de la zapata. Esta únicamente incluye las cargas de servicio multiplicadas por su factor de carga, que sería carga muerta, por su factor de carga, más la carga viva máxima por su factor de carga. ¿Okay? El área de la zapata ya la definimos, que sería 1,40 por 1,40, ¿no? Una vez que tenga la presión de diseño, la voy a multiplicar por el área. ¿Cuál sería esta área que está aquí sombreada en rojito? ¿Cómo la podríamos calcular? Sería LB'. ¿Por qué? Por el ley. Por LY, ¿no? Muy bien. Por la dimensión perpendicular, ¿no? Si lo vemos como lo trabajamos en los cursos de análisis, pues lo que queremos conocer es, dada la presión que está captando aquí, ¿cuánto vale el cortante en esta zona, ¿no? ¿Cuánto vale el cortante aquí? ¿Vale? A una distancia igual al peralte efectivo con respecto al paño de la columna, ¿no? ¿Okay? Ese cortante tiene que ser menor a lo que resista nuestra sección. Tiene que ser menor a la capacidad resistente del concreto de esa sección de esa viga. Ahora, ¿cómo calculamos VSR? Pues hay que ver qué nos dice la CNTC, ¿no? Ese sería el proceso para la primera revisión de tensión diagonal. Esta sería una revisión en cuanto a fuerza cortante, en el caso de tensión diagonal. En el caso de punzonamiento, la revisión es más de un esfuerzo cortante, porque aquí lo que vamos a calcular es la fuerza que se genera en esta región naranjita, y esa la vamos a dividir entre el área donde está actuando esa sección crítica, ¿no? O el perímetro de esta sección crítica, que sería toda esta parte de aquí que estoy resaltando ahorita, ¿no? Se va a dividir entre el área que me genera mi sección crítica, ¿no? Cuando veamos la norma, dice que ese cortante de diseño por punzonamiento va a ser igual a la fuerza cortante en la zona naranja, ¿no? Entre B sub 0 por el peralte efectivo, donde B sub 0 es el perímetro de la sección crítica. De la sección crítica. ¿Okay? Y esto sería la fuerza que se genera en la región aquí naranjita, ¿no? ¿Okay? Esta es la que está acá, ¿no?
Esta de acá es esta. Entonces, al área la multiplico por la presión. Muy bien. Preguntas, jóvenes, de esta primera revisión por tensión diagonal. Una vez que cumpla por tensión diagonal, es decir, validemos el espesor propuesto de la zapata, pues ya podemos hacer el proceso de diseño por flexión, ¿no? Donde vamos a proponer ya el acero de refuerzo. Donde ahí la sección de análisis o la sección donde voy a determinar el momento de diseño va a ser diferente al que esté revisando ahorita por tensión diagonal o por cortante, ¿no? Muy bien. Esto ya lo vamos a programar, ¿no? Obviamente en el MATCAD. Okay. Entonces, ¿qué datos necesitamos para poder determinar, por ejemplo, el cortante de diseño por tensión diagonal? Pues se requiere las dimensiones de la columna, ¿no? Se requiere también la definición de carga de diseño, ¿no? Y en el caso de la resistencia, las NTC van a ver que va a depender de los parámetros del material y los parámetros de la sección. En cuanto al parámetro del material, nos va a pedir el valor de F'C, nos va a pedir también el factor de resistencia por cortante, nos va a pedir el ancho del elemento y nos va a pedir el peralte efectivo del elemento, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? Entonces necesitamos ahorita colocar datos del material, qué factor de resistencia voy a hacer para el análisis por tensión diagonal. En este caso, ¿cuál sería el ancho de mi elemento? ¿Cuál sería el valor de B? ¿El LX? Ok, muy bien. Uh-huh. Ancho, pero no, ancho de H o ancho de B. O sea, B o H. Ancho de B. Vamos por acá. Vamos a tratar de dibujarlo aquí. Entonces, supongamos que este es el empotramiento y aquí va a salir nuestro elemento ancho. Este sería como el empotramiento acá, ¿no? Esta es nuestra viga ancha, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que vimos como Lx menos Cnx. Todo esto sobre 2, ¿no? Okay. Esto sería la longitud en dirección Y, ¿no? Este sería nuestro espesor. Entonces, de la ecuación, para determinar el valor del cortante resistente del concreto de la sección, vamos a ver que es 0.5 del factor de resistencia, bueno, BCR, por raíz cuadrada de F'C, B por D. Entonces, FR pues viene en la norma, ¿no? 0.5 es parte de la ecuación, F'C es un dato del material, D pues viene del peralte efectivo, ¿no? En este caso el peralte efectivo va a ser igual a el espesor del elemento menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra sobre 2, ¿no? Entonces ya lo puedo determinar a partir de H. Entonces, B, ¿qué sería? LY, ¿no? LY, ¿no? Perfecto. Dije, en LX menos CX sobre 2 Ajá. falta el menos D. ¿O es así? Ah, bueno, es que aquí coloqué la longitud del voladizo como tal, ¿no? Pero el plano de falla, que sería acá, ese sí habría que restarle el D, ¿no? Este sería el D. Y esta distancia de acá para acá sería LX menos X sobre 2 menos D, ¿no? ¿Sí? Sería LX menos CX sobre 2 menos D. ¿Sí? Sí, sí, ¿Más o menos? gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Espero que hoy terminar la revisión de tensión diagonal, aunque sea en esa parte del cortante, porque después habría que ver la revisión por punzonamiento y una vez que ya validemos el valor del espesor, pues ya podemos comenzar el diseño por flexión. Entonces vamos acá. Cortante. Entonces vamos a tener que poner aquí datos, ¿no? Antes. Datos. El material. O datos en general. Datos. Okay.
Material, F'C, ¿cuánto sería? 250 dijimos, ¿no? F'C igual a 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué más? El valor de el recubrimiento, ¿no? ¿Cuánto sería de recubrimiento? Recubrimiento, no, recubrimiento. Vamos a ver qué dice la norma. Vamos a ver la norma. Vamos a la página del SMI. De cimentaciones, no vamos a ver la de concreto, ¿no? Vamos a ver. Viene al principio, ¿no? De la norma. Hay una tablita y un poquito antes hay una definición, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá. Requisitos de durabilidad. Aquí está, ¿no? Recubrimientos mínimos. Ok, dice, vamos a checar el inciso 493. Dice recubrimiento para protección contra la corrosión. Vamos a ver este párrafo. Dice, cuando el concreto es colado sobre o contra el terreno y compactado de acuerdo al inciso y no se conozcan las condiciones de agresividad del terreno, el mínimo recubrimiento para la superficie en contacto con el terreno será de 75 milímetros o 50 milímetros si se emplea una plantilla o membrana impermeable entre el terreno y el concreto por colar. Entonces vamos a suponer que sí vamos a colocar una plantilla entre el elemento y el terreno, ¿no? Puede ser de concreto o puede ser una plantilla de polietileno, ¿no? Depende, o una membrana pues impermeable. Por lo tanto, vamos a considerar un recubrimiento de 50 milímetros, ¿no? Vamos a recubrimiento. Vamos a poner una nomenclatura para no repetir R de la resistencia del suelo, R-C, por ejemplo, de recubrimiento, de 50 milímetros, ¿no? Okay. ¿Qué más necesitamos? Datos de la columna, ¿no? Columna. ¿Cuánto nos quedó en X y Y? Lo mismo, ¿no? Es una columna cuadrada. Entonces, Cx va a ser igual a 25 centímetros y la dimensión de la columna en dirección vertical, o en dirección Y, perdón, va a ser también 25 centímetros, ¿no? Esos son los datos que nosotros colocamos en el programa, ¿no? En el modelo de LTAPS. Dijimos que esas columnas centrales iban a ser de 25 por 25 y ahorita estamos analizando la columna C3, ¿no? Okay. ¿Qué más? Pues básicamente sería todo, yo creo. Vamos a ver. Podríamos colocar aquí la imagen cortante por tensión diagonal, ¿no? De paréntesis, una dirección. Vamos a determinar primero cortante de diseño, ¿no? Cortante de diseño en la sección crítica. Y podemos ayudarnos del dibujo o el esquema que tenemos acá. Obviamente en limpio, ¿no? Vamos a ver si lo podemos copiar. Según yo se podría quitar todo lo que señalé, no sé. Ahí está, ¿no? Hacemos un pequeño recorte acá. Por acá, recortes. Pues, ay, no agarré la última parte, ¿no? Se me peló. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver. Y pegamos en el notepad. Bien grande, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí está. Es más pequeño. Y otra vez a la parte de documento y que nos lo muestre como página. Y de aquí nos desplazamos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a definir primero la longitud del voladizo hasta la sección crítica, ¿no? Vamos a ponerle L
prima subíndice V es igual a Lx menos X, pero no he definido Lx ni Cx, ¿no? En este caso, como es una zapata cuadrada, pues la dimensión B y L que definía al principio estarían actuando como longitud en X y longitud en Y. Habría que establecer como tal un criterio para definir cómo está orientada la zapata, ¿no? Ahorita no hay mucho problema porque es una zapata cuadrada, pero cuando yo haga el planteamiento de una zapata rectangular, sí es importante definir cuál de estas dos dimensiones corresponde a la dirección X y cuál corresponde a la dirección en Y. ¿Ok? Entonces, en principio, para este ejercicio no habría ningún problema, ¿no? Podemos tomar que la longitud en X es B, entonces sería B menos Cx, que ya la definí arriba, ¿no? Todo esto sobre 2 menos el peralte efectivo. Okay. Aquí me va a marcar un error porque dice que no he definido el peralte efectivo, entonces hay que definir el peralte efectivo antes, ¿no? Entonces, control T, peralte efectivo, que sería la distancia del eje o del centroide de la varilla hacia la fibra en compresión, ¿no? De mi elemento. Entonces, lo podemos calcular de la siguiente manera. El peralte efectivo va a ser igual al espesor de mi elemento menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra. Vamos a ponerle phi, f control g, sobre 2. Entonces aquí va a venir otro problema, porque va a decir que r no lo he definido, lo definí como rc, entonces hay que cambiarle a rc. Y ahora el diámetro de la barra no lo he definido, entonces tengo que proponer qué varilla voy a ocupar para el refuerzo en flexión. Entonces aquí vamos a ponerle varilla, ¿no? Control P. ¿Qué número proponen para este predimensionamiento? ¿Algún número de varilla? El número 3, el número 4. Por la carga, pues ya más o menos se pueden dar una idea, ¿no? ¿Ok? Conforme tengan experiencia, pues van a ver que a partir de la carga que van a mandar al suelo, pues a lo mejor va a estar comprendida entre el número 3, número 4, o por la magnitud de la carga puede ser del número 8, ¿no? Del número 6. Entonces ahorita, inicialmente, como que propondrían ustedes, de acuerdo a su criterio, para comenzar. El 4. El número 4, ¿ok? Muy bien, entonces aquí ya podemos calcular el diámetro, ¿no? El diámetro va a ser igual al número de varilla sobre 8, ¿no? Y eso estaría en pulgadas, ¿no? Vamos a verificar nada más cuánto sería el ángulo de fricción. El ángulo de fricción, el diámetro de la barra, le damos aquí igual, y sería en centímetros, 1.27, ¿no? Esto hay que checarlo si vienen las tablas, supongo que sí, es el mismo valor. Y por ejemplo, si aquí proponemos una del número 5, pues ya no tiene que cambiar el diámetro, ¿no? Del número 3 nos cambia el diámetro y esto hay que checarlo, ¿no? Por ahí los valores comerciales hay ligeras diferencias, ¿no? Entonces ahorita proponemos del número 4 y ya podemos saber cuánto es nuestro peralte efectivo, ¿no? En centímetros sería de 19.37 centímetros, ¿no? El valor. Esto vamos a poner lo que nos lo muestra nada más en dos decimales. Entonces aquí en formato de matemático lo ponemos en general y en dos decimales, ¿no? Okay. 19.37 centímetros. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto nos queda la longitud del voladizo en el lado de la sección crítica? Okay. Sería esa región en naranjita tiene una dimensión en X de 38.135 centímetros, ¿no? Okay, entonces lo que sigue es calcular cuánto vale la presión de diseño, para lo cual requerimos la carga de diseño que no hemos definido, ¿no? Entonces vamos a tener que definir carga de diseño. Vamos a poner control T. Carga de diseño. Que es la que va a estar multiplicada por los factores de carga, ¿no? Entonces, por acá, P subíndice U, vamos a definir como carga muerta, que ya definí arriba, por 1.3. Recordar que estos factores dependen de la clasificación de la estructura, más carga viva máxima por 1.5, ¿no? Ya podemos calcular la presión bajo la zapata por la carga de servicio por su factor de carga, ¿no? Entonces Q subíndice U va a ser una variable que vamos a definir
como la carga de diseño sobre el área de la zapata, que también ya la definí, ¿no? ¿Okay? Está en pascales, vamos a cambiar la tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Tenemos ahí la carga. Ahora, para determinar el valor del cortante de diseño, habría que multiplicar esa carga por el área que está ahí en naranjita, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Okay, entonces, el cortante de diseño por tensión diagonal sería igual a la carga o presión de diseño por la longitud del voladizo prima, y eso por LY, ¿no? Y LY en este caso sería igual a B, pero pues para distinguirlo de la otra dirección vamos a llamarle L, ¿no? Lo que estoy suponiendo aquí, así como lo estoy colocando, es que esta estoy llamando L y este sería B, ¿no? Así como propuse la dimensión en planta, ¿no? Okay. El X la llamé B, bueno, B, perdón, la estoy nombrando como el X, y LY sería la dimensión en dirección vertical, que la estoy tomando como la dimensión L que propuse al inicio. ¿Vale? Muy bien. Podríamos definirlo antes, ¿no? Para estar claros. Entonces, LY la definimos como la dimensión L, ¿no? Aquí le ponemos L. Y aquí podemos definirlo antes, ¿no? Como LX LX como la dimensión en B, ¿no? Aquí la cambiamos. Nos da lo mismo, ¿no? ¿Sí? Nada más como para especificar qué tomé como dimensión en dirección X y qué tomé como longitud en dirección Y. Y esto va a ser importante cuando ya no estemos viendo zapatas cuadradas, ¿no? Y empecemos a ver zapatas rectangulares. Tener claro cuál definí como la dimensión en X y cuál es la que definí como la dimensión en Y. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto nos queda el cortante de diseño? Vamos a evaluarlo. En tonelada fuerza, ¿no? En esta sección crítica va a haber un cortante de 15.817 toneladas, dice, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cuánto resiste la sección propuesta. Nuestra sección propuesta, si lo vemos como una viga ancha, la base sería la longitud en Y, la altura o el peralte sería H, ¿no? ¿Okay? Entonces, para esa viga, ¿cuánto vale el cortante resistente? Y vamos a ver qué nos dice la norma. Por aquí yo ya tengo un archivo en PDF donde les capturé todo lo que marca la norma respecto a las zapatas, ¿no? Entonces, desde el espesor mínimo que recomienda, ¿no? De recomendaciones por diseño por flexión, y ahorita vamos a ver las recomendaciones por revisión por cortante. Dice, los cálculos para diseño por cortante requieren que las reacciones en el suelo se obtengan de las cargas factorizadas, que es la que ya hicimos, y que el diseño sea de acuerdo con las ecuaciones apropiadas del capítulo 5 para las secciones críticas para diseño por tensión diagonal. Se definen los incisos 5361 y 5362, ¿no? Entonces aquí ya les puse que dice los incisos 5361 y 5362. ¿Okay? Dice resistencia a fuerza cortante en losas y zapatas. La resistencia de losas y zapatas a fuerza cortante en la vecindad de cargas o reacciones concentradas será la menor de las correspondientes a dos condiciones que siguen. ¿Okay? Básicamente aquí lo que nos dice la norma es que hay que revisarla por dos condiciones. Una como elemento ancho o por tensión diagonal, y la otra revisión sería por funcionamiento. La primera revisión dice la losa o zapata actúa como una viga ancha en tal forma que las grietas diagonales potenciales se extenderán en un plano que abarca todo el ancho. Este caso se trata de acuerdo con las disposiciones y ya nos dice a qué inciso nos tenemos que referir. 5331A, 5331B, 5351. En losas planas, para esta revisión se supondrá que el 75% de la fuerza cortante actúa en la franja de la columna y el 25% en las franjas centrales. Fuerza cortante que toma el concreto, dice. En vigas con relación claro peralte, y aquí nos dice qué ecuación vamos a ocupar para el cortante resistente del concreto, ¿no? Para relaciones L entre H menores que 5 se ocupa la ecuación 531,
siempre y cuando la cantidad de acero sea menor a 0.15 o cuando este valor o este índice de refuerzo sea mayor a 0.15, ¿no? ¿Okay? Bueno, no es cuantía, es índice de refuerzo, ¿no? El valor de P. No, Q es el índice de refuerzo, perdón. P sí es la cuantía, ¿no? De acero. ¿Okay? Luego nos da otras ecuaciones cuando no se cumpla esa primera condición de L entre H. Y ya hasta el final viene elementos anchos. Dice, en elementos anchos como losas, zapatas y muros, en los que el ancho B no sea menor que 4 veces el peralte efectivo, el espesor no sea mayor a 600 milímetros y la relación entre el momento y el cortante por D no exceda de 2, la fuerza resistente debe calcularse mediante la ecuación 532 independientemente de la cantidad de acero, ¿vale? Para poder ocupar entonces esta ecuación 532 para evaluar cuánto resiste nuestra sección al cortante, debe cumplir nuestra sección como un elemento ancho. Entonces, para saber si podemos ocupar esta ecuación 532, vamos a tener que evaluar primero las tres condiciones que marca la norma para poder ocupar la ecuación. Una sería que el ancho no sea menor que 4 veces el peralte efectivo, ¿no? Que el espesor no sea, perdón, mayor a 600 milímetros. ¿Cuál fue la propuesta de espesor para esta zapata en nuestro caso? ¿Se recuerdan cuánto propusimos? Creo que se quedó de 25. 25, ¿no? Entonces, con esta primera propuesta cumple la segunda condición, ¿ok? Y que la relación entre el momento y el cortante sobre D no exceda de 2. Entonces, ese habría que evaluar cuánto vale el momento en la sección crítica. El momento que vamos a ocupar aquí va a ser el momento en la sección crítica, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto valdría el momento en esa sección crítica? Vamos a checarlo, ¿no? Acá. Yo creo que para ya terminar, ¿no? Entonces aquí tenemos un valor de cortante, ¿no? Que es el que acabamos de definir hace rato, ¿no? Aquí hay un valor de cortante y también va a haber un valor de momento, ¿no? ¿Okay? ¿Cuánto valdría el momento? Aquí este momento en la sección crítica. ¿Cómo lo podemos calcular? Jóvenes que ya llevaron análisis estructural. Pues la carga distribuida por la longitud por la distancia. Eso, ¿no? Aquí ya tenemos una presión, ¿no? De hecho, ya calculamos el valor del cortante, ¿no? Aquí, si recuerdan, aquí ya tenemos un valor de cortante, ¿no? Cortante de diseño, que tiene que ser igual a la cara que yo tengo acá, ¿no? La cara que va acá. Entonces, este cortante lo tengo que multiplicar por su brazo de palanca para saber cuánto es el momento, ¿no? En esa sección crítica. ¿Cuánto sería? Pues la mitad de la longitud del voladizo que yo calculé, ¿no? Entonces, únicamente habría que multiplicarlo por L' sobre 2. Entonces, vamos acá. El momento que vamos a revisar va a ser igual al cortante de diseño por la longitud del voladizo prima. Esta va a ser sobre 2, ¿no? Y eso ya no tiene que dar unidades de momento, ¿no? Que sería tonelada a fuerza por metro. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a... Híjole, 254. Bueno, vamos a parar aquí porque lo que sigue es evaluar si nuestra sección cumple como elemento ancho para poder calcular la resistencia de la sección acortante. Una vez que calculemos la resistencia, vamos a ver si esa resistencia es mayor al cortante que actúa, ¿no? Al cortante de diseño. Si se cumple eso, es decir, que resiste más de lo que actúa, entonces ya podemos hacer la revisión por punzonamiento. Si cumple, quiere decir que el espesor propuesto es adecuado, ¿no? ¿Okay? Pero eso ya lo haríamos en la próxima sesión, porque ya no lo quiero ver tan rápido ahorita. Y la intención sería que hasta acá lo pudieran checar, ¿no? Con lo que van programando en su hoja de MATCAD o los que están programando en Excel también lo puedan ir verificando, ¿no? Obviamente es más rápido aquí en el MATCAD, ¿no? Conforme van escribiendo las ecuaciones, se van haciendo los cálculos de manera automática, ¿no? Entonces, si quieren tomar una captura de pantalla a esta última parte para ver lo de las cargas, ¿ok? Y le toman una captura de pantalla a lo que sería el proceso de diseño, ¿no? O revisión estructural. Y acá.
Y nos quedaríamos entonces en la determinación si nuestra sección cumple como elemento ancho o no, ¿no? Eso ya lo programaríamos el día lunes, porque mañana es su cuestionario, ¿no? Ok, bueno, muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? De todos modos va a subir la grabación, ¿no, hija? Ah, sí, eso. Pero como luego me tardo mucho en subirla y por ahí, pues, no sé, quiero pensar que la quiere revisar luego. No, no, sí, Se los pero comparto. Pero sí tiene usted razón, no les voy a compartir la grabación. Entonces déjenme. no, hija,